La historia comienza con la separación de dos mejores amigas, Karina y Priscila. Cada uno de sus padres le prohíbe ver a la otra porque ahora los hombres tienen problemas laborales entre ellos. Priscila además es novia de Ernesto, el hermano de Karina. El chico se las ingenia para visitarla a escondidas de sus padres. Y mientras él intenta presionar a su novia para tener relaciones, Karina le cuenta a todo el mundo que extraña muchísimo a su mejor amiga. Luego, no se aguanta las ganas de llamarla para contarle lo bien que le está yendo en su podcast. Priscila se alegra por el éxito de su amiga y le propone que vaya a su casa a grabar, porque sabe que a sus padres no les gusta que haga ese tipo de cosas. Karina está muy emocionada porque verá a Priscila luego de todo ese tiempo, pero su hermano está molesto porque ella no le responde los mensajes. Así que cuando las chicas se ven en persona, Karina le pregunta qué es lo que pasa con su hermano, y Priscila confiesa que estaba algo distraída pensando en que la volvería a ver, y no se dio cuenta que le tenía que responder a Ernesto. Luego de ponerse al día, Karina, algo triste, le dice a Priscila que le encanta tener una amiga como ella, alguien que la escucha y nunca la juzga. No como sus padres que la quieren obligar a estudiar algo que no le gusta. Priscila inmediatamente intenta hacerla reír y las chicas empiezan a jugar. Terminan muy cerca la una de la otra y el inevitable beso aparece. Pero Karina, la más religiosa de las dos, se asusta y sale rápido de ahí. Al salir se encuentra con su hermano, que fue hasta ahí porque Priscila continúa sin responder los mensajes, y él supone que ella lo está engañando con alguien. La familia de Karina es muy religiosa, por lo que al llegar a casa la chica le pide perdón a Dios por el acto que acaba de cometer. Se siente tan culpable que destruye un espejo y se lastima con un vidrio. Y mientras Priscila le cuenta a su padre que ella tiene una conexión muy fuerte con Karina, y que lo más probable es que se trata de amor. Los papás de Karina quieren que salga con el hijo de un hombre con el que van a hacer negocios. Ella inmediatamente acepta, porque cree que estando con él, podrá olvidar lo que pasó con Priscila. A esta última, su padre le dice que está dispuesto a entenderla, y pase lo que pase y decida lo que decida, él siempre la va a apoyar. Días más tarde, las chicas se reúnen en una cafetería con la excusa de darle la bolsa a Karina que olvidó en casa de Priscila. Ella le dice que no se arrepiente del beso, y que siente una conexión muy fuerte con ella que no siente con nadie más, y le gustaría saber cómo se siente ella. Karina le dice que lo que hicieron no estuvo bien y que lo mejor es que no se vuelvan a ver, pero antes de marcharse, Priscila la sujeta de la mano y luego la besa. Karina la rechaza y regresa a su casa para lastimarse otra vez, mientras en voz alta dice que todo eso es pecado. Por otra parte, Priscila busca a Ernesto para terminar con él, y la decisión de la chica lo deja alterado. Después, Priscila va hasta la casa de Karina porque ella no quiere atender sus llamadas. Arroja piedras por la ventana para llamar su atención y Karina le pregunta qué hace ahí. Priscila está preocupada por cómo se fue de la cafetería. Karina quiere que se vaya porque no la quiere ver, entonces Priscila le confiesa que no deja de pensar en ella. Karina al final acepta que ella tampoco puede dejar de pensar en ella, pero sabe que está mal. En ese momento Priscila descubre las heridas de Karina y se molesta. Le explica que lo que realmente está mal es que se sienta culpable por algo tan lindo como el amor. El chico le pregunta a su hermana si su mejor amiga le ha contado el por qué terminó con él, y Karina, muy enojada, le dice que ellas ya no son mejores amigas. Esa noche Karina sale con Freddy, la cita que le arreglaron sus padres. La chica tiene una actitud muy segura, y está dispuesta a dejar las cursilerías a un lado, para pasar directo a lo que Freddy muy seguramente esperaba que sucediera en la tercera cita. A la mañana siguiente su madre le pregunta muy emocionada por la cita, y Karina molesta le cuenta que Freddy ya no querrá verla porque ya consiguió lo que quería. Su madre no puede creer que se haya acostado con él, porque ellos le han inculcado valores morales. Karina explota y le dice que ellos no la conocen realmente, no saben ni lo que quiere y lo que siente. Su mamá, para terminar con la conversación, le prohíbe volver a ver a Freddy y se va. Karina se siente muy mal por lo que sucedió con Freddy, y buscando el consuelo de su mejor amiga le pide que se vean. Priscila intenta calmarla,
y le dice que está segura de que ella hizo lo que hizo porque no quería pensar en lo que está pasando entre las dos, sumándole la presión de sus padres para que saliera con el chico. Karina sabe que sus padres siempre esperan algo de ella, pero esta vez quiere saber qué es lo que Priscila espera. La morena le dice que ella no espera nada, solo quiere verla feliz. Estas palabras le dan el valor que necesita Karina para besarla. Después van a la casa de Priscila, y las vemos muy emocionadas. Karina ya no quiere seguir ocultando lo que siente por Priscila, pero sabe que sus padres jamás aceptarán su relación. Priscila sabe que no será fácil, pero no quiere mentirle a nadie sobre ellas. Ambas tienen miedo, pero prefieren no pensar en nada más y solo disfrutar ese lindo momento. Al llegar a casa, Karina es abordada por sus padres, pues resulta que un amigo de su hermano las vio besándose en la cafetería. Su madre no deja de lamentarse porque todos en la iglesia los van a criticar. A Karina no le importa lo que piensen en la iglesia, pues se trata de su felicidad y no la de los demás. Su padre le dice que la enviarán fuera del país porque Karina no está dispuesta a dejar a Priscila, a quien su hija acaba de confesar que ama. Más tarde, Ernesto se encuentra bebiendo con un amigo el cual le aconseja que busque a Priscila y le demuestre lo que es estar con un hombre. Priscila lo deja entrar a su casa, porque el chico la convence con mentiras. Una vez dentro, y al saber que su papá no está en casa, Ernesto comienza a propasarse con ella. Por otra parte, Karina está haciendo una maleta, pues planea escapar con Priscila. La chica que ama no la está pasando bien ya que su hermano intenta agredirla. Karina llega a tiempo para ayudarla, pero el hombre les gana en fuerza por lo que Karina termina en el suelo con un golpe en la cabeza. Afortunadamente el padre de Priscila llega y le pone un alto a Ernesto. Priscila se da cuenta de la situación de Karina y rápidamente pide ayuda por teléfono. Lamentablemente Karina está muy grave, pero eso no detiene a su padre para que siga siendo un idiota con su ex socio. Luego, vemos como Priscila, que está muy devastada, le pide ayuda a Dios. La mamá de Karina se sorprende y entiende que Priscila realmente quiere a su hija. Ambas se ponen a rezar y por fortuna Karina logra despertar. Ernesto se presenta muy arrepentido y les pide una disculpa, añadiendo que se entregará a la policía y tomará terapia. Las chicas quieren hacer las cosas bien, así que están dispuestas a perdonar. Algunos días más tarde, vemos a Priscila comiendo junto a la familia de Karina, quienes ya aceptaron su relación, pero aún así les piden algo de paciencia. Karina y Priscila están muy felices y significa mucho para las dos el hecho de que Karina sea bienvenida. Y aquí termina la historia de estas dos chicas. Si te gustó el video, ayúdame con un me gusta y no olvides suscribirte.